Hola. Bienvenido a nuestro canal de casos de la vida real. Disfruta mirando. El reclutamiento estaba en pleno apogeo, pero la oficina de alistamiento estaba en cierto modo tranquila y desierta. Daba la impresión de que ya habían reclutado a todo el mundo o de que no había voluntarios. De repente, el comisario militar, Pedro López, irrumpió bruscamente en el despacho donde se sentaban los médicos de la comisión médica. Tenía la cara ligeramente hinchada y enrojecida. Arrastraba del brazo a un vagabundo. «Mira, lo tienen en la calle. No a mí, por supuesto, sino a nuestro personal. Le pedí dinero e incluso le robó un bollo a un vendedor. Es una pena meterlo en la cárcel, y yo no quiero. Podrías llevarlo al ejército, al menos para que se haga un hombre allí. Si no, saldrá de la cárcel convertida en un auténtico criminal». El comisario militar contaba con que los médicos de la comisión médica obedecerían dócilmente su orden. No han pensado mucho antes con los futuros reclutas, pero aquí hay un vago. Por supuesto, tal práctica no podía considerarse normal en esta oficina de alistamiento, porque no era tan fácil entrar en el ejército de Chile. Pero era una forma de tratar de acomodar a los que ya no tenían nada de valor en sus vidas, para que al menos se ganaran algo de respeto. Naturalmente, Pedro López no lo hizo gratis. Le pagaban generosamente por limpiar las calles de la ciudad de la basura. No era un mal aumento de su sueldo base. Al mismo tiempo, cada vez era más difícil encontrar soldados de verdad, o más bien a los que iban a servir en lugar de los de siempre. Este vagabundo estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y su única culpa fue robar un bollo que quería comer por hambre. Hacía 2 días que Diego no tenía ni una miga de pan en la boca. Entre todos los médicos de la junta médica había una joven Margot. Hacía poco que había terminado sus prácticas y desde el hospital la habían enviado deliberadamente a la junta de reclutamiento para el ejército. No es que sus colegas quisieran burlarse de ella, simplemente consideraban esencial que Margot adquiriera experiencia en esos lugares. Está claro que sentarse en la junta de reclutamiento militar no es lo más agradable, pero la joven profesional no tenía otra opción. Francamente, a Margot no le gustaba la selección de reclutas para el servicio. No era porque estuviera en contra del ejército como tal. No, tenía sus propias razones personales que no quería contar a nadie. Si no fuera por el regalo de hoy del comisario militar, se podría decir que el día había transcurrido más o menos tranquilo. Al mismo tiempo, Margot no podía presumir de su estatus social delante del resto de sus colegas. Creció en una familia pobre, donde cada trozo de pan era más valioso que el habitual caramelo. Margot aprendió toda su vida a no tirar lo que es tan difícil de conseguir. Su madre, mientras vivió, no dejaba de repetirle: «Hija, vive dentro de tus posibilidades, aunque desees mucho algo». Así que Margot no se permitía cosas que costaran mucho o de las que se pudiera prescindir. Al mismo tiempo no se quejaba de su vida, porque podía darse por satisfecha con muy poco. Y la situación de hoy con el vagabundo demostró cómo Margot podía relacionarse con personas privadas no solo de comida, sino también de cualquier cobijo. El sueño de su infancia había sido ser médico, pero después de serlo aún no estaba satisfecha. Sus colegas se reían de ella, aunque no abiertamente ni de forma tan evidente, pero le bastaba con llegar a casa y llorar suavemente en la almohada. Margot era muy vulnerable desde su nacimiento. Su madre la protegía de cualquier daño y su padre intercedía si alguien intentaba hacer daño a su hija. De niña se había acostumbrado a que el mundo era injusto y peligroso. Si no se ponía al sol, podía acabar al margen de la vida. Como en el caso de este vagabundo, Diego, que perdió el rumbo y fue expulsado de la sociedad civilizada. Pero lo interesante era que se comportaba con calma y no temblaba, como era el caso de muchos otros. Al contrario,
Diego miraba confiado a los médicos como si supiera de antemano lo que le iban a decir. Tras examinar al vagabundo, Margot le hizo algunas preguntas y también comprobó su abdomen a la palpación. «Parece que tienes una úlcera de estómago», sugirió. «Todavía no puedes servir en el ejército con una enfermedad así. Tendrás que recibir tratamiento y luego te harán más pruebas. Le prescribiré una gastroscopia y otras pruebas. En general, en esta fase te rechazo. Y luego ya veremos». Durante el examen, Margot se fijó en un lunar que tenía en el lado derecho del cuello. Tenía una forma característica, algo así como un óvalo alargado. Era imposible no verlo. Resultaba evidente a distancia. Diego no prestó atención al hecho de que la doctora se fijara tanto en la marca de su cuello. Permaneció en silencio con la mirada fija en algún lugar frente a él, y solo las vacilantes mejillas de su rostro delataban su excitación. Con su veredicto sobre la úlcera, Margot eximió al vagabundo del servicio militar, y ello a pesar de que él no se lo había pedido. Desde fuera, Diego parecía estar de acuerdo con todo, y aceptaba resignado todas las voluntades del destino. Sin embargo, era difícil discutir la decisión del médico. Si él decía que por el momento el ejército estaba descartado, él también lo estaba. Los resultados de los reconocimientos médicos reposaban ordenadamente sobre la mesa del comisario militar, y se puso furioso cuando supo que Margot había rechazado a aquel vagabundo para el servicio militar. Pedro López llamó urgentemente a Margot a su despacho y la reprendió. «¿Qué te crees que estás haciendo?», golpeó con el puño en la mesa. «Más te valía haberte hecho un favor cuando te permitieron trabajar aquí. Deberías haberte alegrado de poder hacer algo por ser médico. ¿Estás por casualidad en la cama con ese vago?». La acusación y los gritos hicieron que Margot rompiera al llorar. «No puede servir en el ejército», dijo entre lágrimas. «Podría tener una úlcera y hay que tratarla. Que lo examinen y luego decidirán qué hacer con él. Hay que aplazarlo un tiempo para que Diego vuelva a la normalidad». «Ah, hasta le llamas por su nombre de pila», seguía gritando Pedro. «¿Acaso no es humano?». Margot se indignó y se secó las lágrimas con un pañuelo. «No, es un vagabundo», respondió secamente el comandante militar. «Tienes una idea extraña de la gente», añadió Margot. «Pero eso sí tú misma no te has metido en una situación tan difícil». «¿Qué has dicho?», gruñó Pedro López. «Nada, tienes todos los resultados del examen en tus manos», respondió Margot con calma. Ella ya había hecho el informe e incluso lo había sellado. El comisario militar no tenía elección. No podía ignorar la decisión de la junta médica. Así que tuvo que dejar libre al vagabundo porque realmente aún no era apto para servir en el ejército. Sin embargo, Diego no tenía el menor miedo. Se preparó moralmente para cualquier prueba. Y cuando Margot salió del despacho militar, Diego, que la había estado esperando en el pasillo, le dijo sin rodeos: «No deberías haberte preocupado tanto por mí. Puedo ir al ejército o a la cárcel. Estoy cansado de la vida en la calle y de las humillaciones de los transeúntes. Al menos ahí hace calor y hay luz, y me dan de comer». «Lo comprendo», intenta tranquilizarle Margot. «Pero esa no es la salida. Si aún no puedes servir, no debes tener tanta prisa. No sabes lo que puede pasarle a una úlcera no tratada». No sé nada de eso», dijo tristemente el vagabundo bajando la cabeza. «A eso me refiero. Y yo soy médico y decido qué hacer contigo», dijo Margot, poniéndole una mano en el hombro. En ese momento la puerta del despacho del comandante militar se abrió con estrépito y Pedro López saltó como un balón de fútbol y salió atronando al pasillo. «Ya veo que seguís aquí. Fuera los dos, fuera de mi vista». Margot no tentó a la suerte y cogiendo al vagabundo por el brazo, lo arrastró desde la oficina de contratación hasta la calle.
Mientras tanto, Pedro López llamó a la clínica y se quejó con ellos de Margot. «¿Quién me ha mandado esta hija de puta?», preguntó enfadado el militar. «Ella no permitirá que nadie sirva, estoy seguro de ello. Con semejante especialista no enviaré a nadie al ejército. Ella cura a todo el mundo, como la Madre Teresa, un demonio con forma humana». De todos modos, la llamada del militar metió a Margot en un lío. Sabía que no podía despedirla. Así que decidió arruinar la vida de la clínica y su futura carrera de otra manera. Pero Margot aún no lo sabía. Toda su atención estaba puesta en Diego. Su difícil destino excitaba tanto su corazón que no podía ayudarle. Y ya no solo como médico, sino como persona corriente, no exenta de compasión y empatía. La chica se alejó de la oficina de alistamiento en dirección a su casa. El vagabundo la siguió, pero se mantuvo en silencio mirando bajo sus pies. Durante 10 minutos no hablaron de nada, hasta que el propio vagabundo rompió el silencio. «No te preocupes, Margot, todo se arreglará. He tenido más problemas que este. Incluso he estado al borde del abismo. Pero no estoy muerto, así que no te enfades con el comandante militar». Margot suspiró pesadamente en respuesta, sin decir una palabra. Su madre llevaba muerta 3 años. Había muerto de cáncer. Los médicos no podían hacer nada. Y pronto su padre sufrió un derrame cerebral y quedó inválido. Así que Margot tuvo que cuidar de él. Y no solo eso, tuvo que comprar medicamentos caros. Naturalmente no era feliz, por mucho que Diego intentara animarla. Durante sus años escolares vestía harapos, porque sus padres no podían permitirse comprarle ropa cara. Así que el hábito se ha mantenido, e incluso ahora trabajando como médico y recibiendo un buen sueldo, Margot todavía iba a una venta ahí para elegir su ropa. Es cierto que delante de sus colegas de la clínica era embarazoso. La miraban mal y cuchicheaban, lo que no podía evitar afectar a los sentimientos íntimos de Margot. Y ahora, de camino a casa, no podía calmarse. Y no solo por el comandante militar, cuyo enfado no podía ignorar, sino también por el trato injusto que recibían las personas con escasa responsabilidad social. Seguro que Diego no estaba por voluntad propia en ese estatus. Margot no podía imaginar que el hombre que caminaba a su lado cayera voluntariamente al fondo de la vida. «Sabes, en realidad no debería haberme negado a servir en el ejército», continuó Diego con suspiro. «No es tan terrible, es más bien un honor, y tampoco tendrías que disculparte por el gobernador». «Bueno, ya sabes, si pudiera perdonárselo todo», replicó Margot cuando recobró el sentido. «Entonces no habría hecho falta una comisión médica. Podrían haber sacado a los muchachos de la calle y enviarlos directamente al ejército. Por supuesto que no tengo nada en contra del servicio, pero todo debe ser conforme a la ley». «Eso de la ley es muy bonito», dijo Diego con una sonrisa, «pero solo funciona para los que tienen más dinero. Yo crecí en un orfanato y sé lo que significa la falta de ayuda y apoyo». «¿Cómo llegaste ahí?», pregunta Margot. «Los cuidadores dijeron que unos vagabundos también me llevaron ahí», respondió Diego con calma. «Yo era pequeño, probablemente no tendría más de 1 año, al menos eso es todo lo que dijeron. Ahora yo también soy un sin techo, como puedes ver. No me he alejado mucho de mis salvadores». «Pero se suponía que el orfanato te daría un lugar donde vivir, ¿no?», preguntó Margot. «No era así, porque me escapaba a menudo de allí. El director maliciosamente hizo que acabara sin hogar». «Pero eso no es justo, ¿verdad?», se indignó Margot. «Toda nuestra vida es una injusticia», respondió Diego con otra sonrisa. «Ven, te preparé una taza de té», dijo Margot. «Soy demasiado tímido», intentó negarse Diego. «No pasa nada», le tranquilizó ella. «Vivo con mi padre, es inválido tras un derrame cerebral. No dirá palabrotas, así que no te preocupes». Margot llevó al vagabundo a su casa y le presentó a su padre. Andrés Salvago le tendió la mano y le dijo: «Buenos días, viajero cansado.
Hola, respondió Diego vacilante. Papá, nosotros vamos a tomar un té en la cocina, si quieres venir con nosotros, le dijo Margot y le mostró a Diego la puerta del cuarto de baño. Se aseó y en pocos minutos apareció en la cocina. La tetera ya estaba hirviendo y Margot servía cuidadosamente la bebida caliente en tazas. La infusión desprendía un agradable aroma floral y Diego se sintió por el momento en un prado florido. Al crecer en un orfanato, había corrido a menudo fuera de la ciudad, donde había un gran campo igual. Sin pensarlo mucho, Diego se tumbó y miró al cielo con una sonrisa. Como cuando era niño, nunca olvidaré ese olor, dijo y bebió un sorbo de su taza. Papá solía recoger ramos de flores para el té, respondió Margot. ¿Sabes? Recuerdo que una vez cuando estaba en el hogar infantil, entré corriendo en el despacho del director y había una tetera sobre la mesa. Tenía tal aroma que me mareó. En aquel momento pensé que el té era así en todas partes, pero no era así. En la cantina servían cosas asquerosas que era imposible beber, y mucho menos disfrutar de su sabor. Margot le puso delante un gran cuenco de bizcochos. Toma, cómete unos. Los he comprado esta mañana antes de ir a trabajar. Gracias, eres muy amable conmigo, le agradeció Diego. De repente sonó el teléfono y Margot se excusó y se fue a la otra habitación. Ahí contestó al teléfono tranquilamente. Hola. Diego no sabía quién la había llamado, pero a juzgar por el tono de la conversación, era alguien de la dirección de la clínica. Margot intentó justificarse por algo, esgrimiendo un argumento convincente. Lo he descrito todo en el informe, puedes leerlo tú mismo. Salieron las palabras de su boca. No tenía sentido que falseara los hechos. Y en cuanto al comisario militar, sencillamente no conoce las particularidades de la medicina. La conversación telefónica terminó y Margot volvió a la cocina. ¿Le llamaron los superiores?, preguntó Diego con cautela. Sí, la directora, respondió Margot con calma. Me regañó, diciendo que era una mentirosa. No sé qué le habrá dicho ya el comisario militar sobre mí, y que ahora también lo es por mi culpa. Así que son los jefes, para recibir el golpe, dijo alegremente Diego. Es fácil decirlo cuando uno mismo nunca ha pasado por eso, dijo Margot con tristeza. Yo he estado ahí toda mi vida, por si no te has dado cuenta, murmuró Diego, y tengo jefes a mi alrededor. Todos que no pueden evitar pegarme y regañarme y humillarme e insultarme, como si hubiera hecho algo malo delante de todo el mundo. Lo siento, no pretendí ofenderte, se disculpó Margot. Hoy es un día duro. No pensaba que tendría que rescatar a un vagabundo y pelearme con el comandante militar. Aunque en el segundo caso, hasta me alegro de que haya ocurrido. ¿Y eso por qué?, me preguntó el hombre sorprendido. Porque estoy harta. Margot tomó un bollo con dulce de leche en la mano. He intentado complacer a todo el mundo. ¿No merezco un mínimo de respeto? Tras estas palabras, Margot lloró con la cabeza gacha y volvió a meter el bollo en la bolsa. De repente perdió el apetito. Diego también dejó de comer y miró atentamente a su salvadora. Parecía estar taladrándola con la mirada, intentando llegar al fondo de su alma. Margot sintió su mirada, levantó la cabeza y preguntó: ¿Crees que hice mal? No, hiciste exactamente lo que se suponía que debías hacer, contestó Diego. Tu trabajo es hacer reconocimientos médicos. Ese es exactamente mi trabajo, continuó Margot. Y resultó que yo solo marcaba casillas en los informes, solo querían indicadores, así que nos hicieron hacer la vista gorda ante problemas importantes. ¿Como en mi caso?, preguntó Diego con una sonrisa. No exactamente, respondió Margot cogiendo de nuevo la bolsa de bizcochos. Ha habido casos peores, pero no supuso ninguna diferencia. Aunque fuéramos expertos imparciales, seguíamos sin poder juzgar objetivamente. Bueno,
Como en la vida, añadió Diego, también he visto que tienes razón, pero tienes que estar de acuerdo con la opinión del que tiene más dinero y poder. Así es, la vida es complicada, dijo Margot. Gracias por escucharme. Gracias por salvarme del malvado comandante militar, respondió Diego poniéndole la mano en el hombro. Y gracias por las deliciosas galletas y el aromático té. Mirando por la ventana y suspirando pesadamente, Diego se levantó de la silla y salió al pasillo. Allí se puso los zapatos y la ropa y tras besar la mano de Margot, salió del piso. La chica cerró la puerta, se sentó en la otomana, se rodeó la cabeza con los brazos y se puso a pensar. Pensaba en qué hacer ahora, después de haber tenido que escuchar las reprimendas de la dirección de la clínica. Esto amenazaba con el despido, y él no podía permitirse perder su trabajo. Han pasado unos días y nadie le ha despedido. Parece que la clínica perdonó a la chica sus errores. Es posible que el propio militar tampoco presionara mucho. Al mismo tiempo, ella seguía en un estado de inseguridad sin saber a qué atenerse. Después de aquella merienda, Margot no volvió a ver a Diego. El vagabundo nunca le llamó la atención y parecía haber desaparecido por completo. Mientras tanto, llegó una comisión de la región para inspeccionar la oficina de alistamiento militar. A la cabeza de esta delegación estaba el general Pugliese. Se le consideraba un jefe militar moderadamente estricto, pero también justo. Sin embargo, en el caso de Pedro López, estaba terriblemente enfadado. Esto se debía a que se habían descubierto numerosas irregularidades en su departamento. Encerrándose en el despacho del comandante militar, el general dijo: «Te he visto, López. ¿Qué circo estabas montando aquí? ¿Creyó que no me daría cuenta?» «Pero, señor Pugliese», el soldado intentó interrumpir. «No interrumpa cuando está hablando su superior», dijo el general. «Lo sé todo sobre sus chanchullos, pero lo tienes todo planeado tan inteligentemente, todo blanco y esponjoso, como un conejo indefenso. Pero no funcionará. No he venido aquí para nada». «Es práctica habitual», dijo Pedro López congraciándose. «¿Soy yo o has decidido que no tienes suficientes problemas, López?», respondió Pugliese con calma. «¿Qué le hace pensar eso, señor Pugliese? Aquí lo tengo todo controlado. Trabajo más que nadie», intentó justificarse el comandante militar, lo que enfureció aún más al general. «Será mejor que me enseñes las imágenes del circuito cerrado de televisión. Me gustaría ver cómo vigila aquí, y si lo hace todo bien». «¿Cómo pudo, señor Pugliese? ¿No me cree?» «Bueno, ya veremos», asintió el general, «y también averiguaremos cómo consiguió el tercer coche. Lo vi en la entrada. A decir verdad, me sorprendió mucho». «Bueno, era un regalo». El comandante militar vaciló, sacó un pañuelo del bolsillo y se secó el sudor de la frente. Parece que Pedro López tiene muchos problemas con estas cámaras. No pensó que el general les exigiera grabaciones. Normalmente se limitaba a que él llegara, leyera los informes en papel y luego regresara tranquilamente a la región. Esta vez, por alguna razón, el general cambió de táctica. Y comprendió que había que esperar problemas, porque en su departamento había irregularidades evidentes en la organización del reclutamiento militar. De su despacho pasaron a la sala de control. Allí se encontraban los monitores con cámaras de vídeo. El general exigió el informe de la semana. Mientras lo hojeaba, hizo algunas arrugas que indicaban su descontento con la organización del servicio militar obligatorio. Las cámaras mostraban claramente quiénes venían, cómo los examinaban los médicos y qué hacía el comisario militar al respecto. El general estaba como un hueso en la garganta, porque sabía de la corrupción y de diversas violaciones. Solo que por el momento esto fue ignorado. Parecía que el militar no corría peligro y podía seguir liándola, escudándose en su estatus. Pero no era tan sencillo. Parece que Pedro se había equivocado en alguna parte. Por eso fueron a por él,
para averiguar qué estaba pasando. Repasando las imágenes del circuito cerrado de televisión, el general estaba cada vez más convencido de que el comandante militar no era más que un mentiroso. «Entonces, ¿qué se supone que debo hacer contigo?», preguntó el general, apartando por un momento los ojos de los monitores. «Comprende y perdone», respondió absurdamente el comandante militar. «Lo hago todo como por lo mejor». «Lo que es mejor para su cartera, lo hace usted todo, coronel», gruñó el general enfadado. «Y todavía no he llegado al fondo de los otros tejemanejes que están produciendo aquí. ¿Por qué no confiesa? ¿O no tendré que investigarlo yo mismo?» «Así que ya lo ha visto todo, camarada general», respondió el comandante militar con un escalofrío en la voz. Sí, asintió el general y siguió mirando los expedientes. De repente, llamó su atención un vagabundo que apareció en la oficina de alistamiento acompañado por el comandante militar. El general Pugliese vio un lunar familiar en su cuello. Con el ceño fruncido forzó la vista y susurró de inmediato: «Dios, ¿es esto realmente posible?» «Camarada general, ¿se encuentra bien?», le preguntó Pedro emocionado. Sí, estoy bien», respondió el general, pero al mismo tiempo se agarraba la cabeza y pensaba en algo. Hubo una pausa incómoda y solo una mosca voladora anunció su presencia. El general permaneció inmóvil, como si estuviera encadenado por el tétanos. El comandante militar tampoco se movió, por miedo a perturbar las cavilaciones del general. Por fin, el general salió de su estupor y miró furioso a Pedro, diciéndole aún más severamente: «Encuéntrame a ese muchacho. Puedes sacarlo de la tierra». «Pero se ha ido. No es apto para el servicio militar», murmuró el comandante. «¿Así que tú, parásito, también has empezado a enviar vagos al ejército?», gritó el general. «No sé, sucedió que…», intervino rápidamente Pedro López. «Así que tuvo que tomar medidas extremas». «¿Qué medidas extremas? Tráigame las listas reales rápidamente», exigió y casi echó al comisario militar de la sala de control. Estuvo ausente unos 15 minutos. Durante ese tiempo el general observó el momento en que la cámara volvía a filmar al vagabundo. Sintió un extraño cosquilleo en el corazón, como si viera una cara conocida. Tapándose los ojos un momento, el general Pugliese empezó a recordar los acontecimientos del pasado. Pasaron ante sus ojos como los fotogramas de una película. Intentando cortar los momentos menos importantes, trató de concentrarse en lo principal. En la sala de control apareció de nuevo el comandante militar, y el general tuvo que desviar sus pensamientos. «Toma, aquí están las listas de todos los considerados aptos para el servicio militar». Pedro le entregó los documentos con manos temblorosas. Sumido en el estudio de las listas, el general dejó de mirar los monitores. El comandante militar decidió que los registros ya no eran necesarios e intentó apagarlos, pero inmediatamente oyó el grito amenazador del general. «Retírese, coronel, aún no lo he mirado todo. Y por cierto, si no me encuentra a ese tipo, le haré personalmente la vida peor que a él». «Comprendo, señor Pugliese», dijo el comandante militar, sintiéndose amenazado sin ambajes. «Me pregunto por qué estos jóvenes no han sido reclutados», preguntó el general señalando con el dedo algunos nombres de la lista. «La comisión médica los consideró no aptos», respondió el comisario militar con calma e ingenuidad. «¿De veras?» «Sí, los médicos comprobaron que tienen enfermedades que están en la lista», continuó mintiendo Pedro López, sacando de nuevo un pañuelo de su túnica y secándose el sudor de la frente. Interesante, dijo el general. «Conozco a 2 de ellos con seguridad y conozco a sus padres. Y nunca han tenido problemas de salud». «Bueno, ya ve, las enfermedades no aparecen de golpe», se excusó Pedro. «No me cuente cuentos, coronel», le movió el dedo el general.
y que a partir de mañana todos los hombres que voy a subrayar pasarán un nuevo reconocimiento médico. Por supuesto, señor Pugliese, todo se hará. Bien hecho, lo elogió. Y para asegurarme de que no caiga en la tentación, enviaré a mis propios médicos para la comisión. Darán una opinión imparcial. Pedro López asintió y el general le devolvió las listas. El general se fue al hotel, mientras el comandante militar corría a casa de Margot. Necesitaba encontrar urgentemente al vagabundo, pero en el piso del médico le esperaba una decepción. Margot respondió que no sabía dónde estaba Diego. Se fue el mismo día. Solo le di té bizcochos. Quizás dijo algo sobre su alojamiento. Temblando como una hoja en un árbol, preguntó el militar. No, señor López, respondió Margot con calma. Diego no me ha dicho nada de eso. Además es un vagabundo, por si no lo ha olvidado. Y esa gente no suele tener techo. Lo sé. Solo preguntaba. La apartó el soldado. Creía que erais amigos. Y podría, por la bondad de su corazón, compartir contigo el lugar de su desarraigo. Espera, Diego dijo algo de pasada sobre el mercado, recordó Margot, pero no puedo decir con certeza si se refería al trabajo o a otra cosa. Eso es útil, lo elogió Pedro. De lo contrario, tendría que ir ahora mismo por toda la ciudad. Bien por ti, sabes ser útil cuando la ocasión lo requiere. ¿Por qué le buscas? ¿Vas a llamarle para que vuelva al ejército? Preguntó Margot con cautela. No es asunto tuyo, espetó. Y ya me ocuparé yo de quién va a ser reclutado y quién no. Gracias por la información. Y no le digas a nadie lo que te he preguntado. Está bien. ¿Qué diablos no es un gran secreto?, contestó Margot, encogiéndose de hombros. Había viejas casas abandonadas cerca del mercado que Margot había mencionado, y cabía suponer que era allí donde vivía el vagabundo. No tenía a dónde ir, y las únicas casas que podía ocupar eran las que habían sido abandonadas hacía mucho tiempo, y ya nadie se ocupaba de ellas. Allí podría calentarse y dormir bien, e incluso calentar algo de comida si fuera necesario. De vuelta en la oficina de alistamiento, Pedro López hizo un par de llamadas y en menos de una hora su despacho estaba lleno de hombres fuertes en uniforme. Mire, señaló la fotografía de un vagabundo. Hay que encontrar a este hombre urgentemente. ¿Es un pez gordo?, preguntaron los dos hombres que habían acudido al despacho. Si hacéis más preguntas, acabaréis contigo entre rejas, respondió enfadado el comandante militar. Cambiando de tema, este tipo es importante para el general Pugliese. Por si alguien lo ha olvidado, es el jefe del departamento principal. Ya veo, respondieron todos los presentes a la vez. Debemos encontrarlo lo antes posible, y preferiblemente vivo, continuó Pedro López. ¿Y si está muerto?, preguntó uno de los hombres. Tú serás el siguiente, y sin funeral ni asignación familiar, le espetó López. Media hora después, estaban todos en el mercado central, sondeando a los vendedores ambulantes. Todos negaron con la cabeza y dijeron que no sabían nada del vagabundo cuando vieron su foto. Era como si los comerciantes locales ocultaran deliberadamente información sobre el paradero de Diego. Los ayudantes del comandante militar lo comprendieron, pero no podían hacer nada. No podían obligar a los tenderos a que aportaran pruebas, ¿verdad? También les tocó el turno a los taxistas locales, pero incluso ellos se mostraron inútiles como informadores, diciendo que tenían muchas órdenes y no tiempo para vigilar a unos vagabundos. Una y otra vez, los ayudantes de Pedro López se toparon con un muro en blanco de incomprensión e inacción. Nadie quería ayudarles. Los vendedores y taxistas se negaban, y los asistentes del mercado, desde luego, no querían involucrarse con hombres de uniforme. Hacia el anochecer, todos regresaron a la oficina de alistamiento militar con las manos vacías. Pedro López estaba furioso. «No se os puede confiar nada», les gritó.
Ya hemos recorrido todo el mercado, se excusaron las sirvientas. Tu vagabundo está hecho una piltrafa. No es mi vagabundo, gritó Pedro. Lo quiere el general, y si no lo encontramos estamos todos muertos. De acuerdo, probaremos en la estación y en el campo, respondieron los hombres con voz enérgica. Adelante, y no volváis sin información valiosa, dijo el comandante militar calmándose un poco. Mientras tanto, Margot también se había enterado de que sus ayudantes no habían encontrado a Diego. Estaba preocupada por el muchacho. Le parecía que el señor López había decidido enviar al vagabundo a la fuerza al ejército. Para evitarlo, Margot fue al mercado en busca de Diego. No empezó por los comerciantes y taxistas, pues sabía que no dirían nada, sino que se dirigió directamente a los vagabundos del lugar. Sin embargo, se mostraron indisimuladamente escépticos ante su petición de que la ayudaran a encontrar a Diego. Estaban a punto de atacarla, pero ella solo dijo 3 palabras. «Le he salvado», dijo provocando que los vagabundos la miraran con ojos escandalizados. «¿Has salvado a un vagabundo?», preguntaron los vagabundos a una sola voz. «Sí, lo salvé», asintió ella. «Iban a mandarlo al ejército. Pero soy médico de la junta médica. Descubrí que tenía una úlcera y conseguí el indulto». «Así es, Diego se quejaba una vez de dolores de estómago», dijo uno de los vagos. «Pensamos que había comido comida podrida. No es raro en nosotros». Pero luego pareció desaparecer. Al menos no dijo nada más. «Las úlceras pueden ser así», confirmó Margot. «Van y vienen». «¿Sabes qué? Somos gente de voluntad débil», continuó. «Hacemos lo que nos dicen, siempre que tengamos comida y un techo bajo el que cobijarnos. Diego se ha peleado con nuestros jefes. Ellos mandan aquí, pero no sabemos qué ha pasado». «¿Podrías decirnos dónde están los cabecillas?», preguntó Margot con cautela, sin esperar que le dijeran la dirección. «Hay un molino abandonado a las afueras del pueblo, y dentro hay algunas habitaciones supervivientes», respondió el vagabundo. «Solo he estado ahí una vez, así que no puedo decirte exactamente dónde están, pero creo que podrás encontrarlas si quieres». «Gracias, muchas gracias», les agradeció Margot y salió de la ciudad en dirección al molino muy abandonado. Tardó cerca de 1 hora en conducir y cuando llegó al descampado vio un edificio gris con las ventanas rotas. Cerca había un almacén, que incluso tenía las puertas completas y una valla alrededor. Todo esto indicaba que el almacén no estaba vacío y todavía sido utilizado por alguien. Se acercó sigilosamente, se escondió detrás de los árboles y observó. No habían pasado ni 10 minutos cuando un hombre con chaqueta negra y una porra al lado salió por la puerta. Al parecer era un guardia y dentro probablemente había algo que vigilar. Margot supuso que Diego estaba retenido en aquel almacén, pero si lo tenían ahí no era por hostilidad o caridad. Parecía que los bandidos necesitaban al vagabundo para algo. Sin embargo, entrar sola en esta guarida era peligroso, y Margot, tras regresar a la ciudad, llamó inmediatamente al militar y le pidió ayuda. Este acudió rápidamente a su casa, pero no entró en el piso. Margot salió a la entrada y le contó brevemente cómo había resultado su propia búsqueda de Diego. Pedro López se frotó las manos felices y dijo: «Vaya menudo trabajo para mis chicos. Van a destrozar este lugar». «¿Qué voy a hacer yo?», preguntó Margot. «Quédate en casa y no asomes la cara por ninguna parte», respondió el comandante militar con el ceño fruncido. «No quiero que te pase nada». La captura de los bandidos y la liberación de Diego se llevaron a cabo al amparo de la noche. El comandante militar lo había calculado todo y la visita de los huéspedes no invitados fue inesperada. Los cabecillas de la banda local de ladrones ni siquiera tuvieron tiempo de hacer ruido cuando el almacén fue asaltado por hombres corpulentos vestidos con uniforme militar. El ataque fue tan violento
que al cabo de unos minutos estaban mirando al suelo, escupiendo barro y sangre. No se salvaron. Durante el interrogatorio, los bandidos dijeron que querían inducir a Diego a cooperar. Debía hacerse pasar por inválido y pedir limosna a los transeúntes. Diego se negó, así que los bandidos lo llevaron a un molino abandonado, lo golpearon y lo encadenaron. El vagabundo fue encontrado en el sótano, en estado grave e inconsciente. Estaba sangrando y fue trasladado al hospital, donde los médicos le conectaron inmediatamente a un respirador artificial. Los gánsteres capturados fueron entregados a la policía, donde aún no han revelado todas sus oscuras hazañas. Mientras tanto, el resto de los vagabundos habían sido liberados de su opresión. Ahora eran libres y podían seguir haciendo lo que hacían antes. Tras su detención, el comandante militar informó al general. Este llegó al hospital, donde se entrevistó personalmente con el médico. «Dígame, doctor, ¿cuáles son las perspectivas del joven?» «Aún no puedo decir nada definitivo», se encogió de hombros, «pero estamos haciendo todo lo que podemos. Diego, si no he entendido mal, está en coma, y vigilaremos su estado». «Muy bien, doctor, manténgame informado». Le estrechó la mano el general y se dirigió inmediatamente a la oficina de alistamiento militar. Allí regañó a Pedro López y le informó de su despido. No solo eso, amenazó con procesarle a través de la Fiscalía Militar. «Has deshonrado tu honor, desgraciado», dijo el general con voz severa, «y no perteneces a este servicio». «Pero, ¿cómo voy a mantener a mi familia?», gimoteó el soldado. «Irás a trabajar a una oficina ordinaria», dijo el general agitando las manos. «Ahora se necesitan trabajadores en todas partes, al menos como guardia o incluso como cerrajero común. También es una profesión rentable». «Yo soy militar y no conozco otra cosa que el servicio militar», se encogió de hombros y casi lloró. «Entonces aprenderás». El enlistado fue despedido sin ninguna medida disciplinaria. La dirección regional no le dio mayor importancia. No querían rumores innecesarios sobre sobornos en los círculos militares. Al mismo tiempo consiguieron normalizar el trabajo de la Junta de Reclutamiento. Además, destituyeron a los médicos incompetentes y a los que eran leales al antiguo comisario militar, y seguían sus órdenes. Al mismo tiempo, el general decidió quedarse en la ciudad para poner orden por fin. Margot, al enterarse de la captura de la banda y de la hospitalización de Diego, también le hizo una visita. No solo tenía confianza por el vagabundo, sino una especie de simpatía por él que solo ella podía comprender. Aquel día, cuando la acompañaba a casa, Diego hablaba tan filosóficamente de la vida que era imposible no escucharle. Margot podía sentir la energía positiva que fluía hacia ella junto con sus palabras tranquilizadoras y alentadoras. Diego la fascinaba con sus pensamientos y le hacía ver la vida de otra manera. No temía ser llamado a filas y quería alistarse a pesar de su grave enfermedad. Eso demostraba que no temía las barreras y los obstáculos de la vida. Tampoco temió a los bandidos cuando empezaron a acosarle. Diego prefirió la muerte a la esclavitud, pues sabía que no le dejarían con vida. De no haber sido por la insistencia de Margot, su plan seguramente se habría llevado a cabo. El general insistió en que los bandidos fueran juzgados con todo el peso de la ley. Él mismo vino a ver al jefe del departamento de investigación para organizarlo todo. «Entiéndame, se trata de una cuestión de honor», explicó el señor Pugliese sobre su posición, «y no puedo dejarlo para inadvertido». «Quizá podría decirme, señor Pugliese, cuál es su interés aquí», preguntó con una sonrisa socarrona el jefe del departamento de investigación. «Se lo contaré todo más tarde, cuando el muchacho salga del coma», respondió el general con cautela. «De momento no puedo contarle todos los secretos porque tengo que estar seguro de todo».
De acuerdo, estoy de acuerdo, asintió Sergio Sánchez. Mientras tanto, Margot visitaba a Diego en el hospital casi todos los días. Él no podía oírla, por supuesto, pero ella hablaba con él. Sentada junto a la cama, en la habitación donde la dejaban entrar los médicos, Margot lloraba y decía estas palabras. «Aquí, pide lo que quieras. Haré lo que sea por ti. Solo despierta». Las máquinas emitían un pitido en respuesta, señal de que Diego seguía vivo, y eso daba esperanzas de que recuperara la conciencia. Los médicos pronosticaron varias posibilidades, hasta que Diego despertara en unos días. Un día el general volvió al hospital y vio a Margot en su habitación. Dudó en acercarse a ella y preguntó al médico encargado. «¿Puede decirme quién es la chica de la habitación de Diego?» «Bueno, dijo que era alguien cercano a ella», respondió el médico con inseguridad. «Ya veo. Así que se limitó a creer en su palabra», dijo el general sacudiendo la cabeza. «Ella también es médico y trabajaba en la comisión médica de la oficina de alistamiento militar», añadió el médico jefe. «Eso sí que es interesante», dijo el señor Pugliese, levantando el dedo índice. «Gracias por la información. El resto se lo sacaré yo mismo». El general se acercó a Margot y le propuso hablar. Ella le contó todo tal como era, sin tratar de ocultar nada. Las lágrimas le corrían a raudales. El señor Pugliese sacó su pañuelo personal del bolsillo. «Toma, es tuyo ahora. Lo uso especialmente para ocasiones como esta». «¿Lo lleva para las mujeres que lloran?», preguntó Margot en voz baja, quitándole el pañuelo de las manos. «¿Qué se le va a hacer? Las mujeres lloran a menudo», respondió el general con una sonrisa. «Es una lástima que no siempre podamos ayudar». «Gracias por su apoyo», dijo Margot. «Diego me importa mucho. Se ha vuelto tan cercano a mí que no hay palabras». «Es bueno tener a alguien que cuide de él». Le dio una palmada en el hombro y se marchó. El médico se acercó, asintió y dijo: «No se preocupe, todo irá bien». «¿Está seguro de esto?», preguntó Margot. «Absolutamente. Así que puedes irte a casa», le aseguró el médico y le prometió que harían todo lo posible por devolverle la vida a Diego. El vagabundo permaneció en este estado de inconsciencia durante aproximadamente un mes. Naturalmente, los médicos mantuvieron sus funciones vitales. El general Pugliese pagó todos los gastos, pero de un modo que Margot ignoraba. Le dijo que había llegado a la ciudad con una inspección de la oficina de alistamiento militar y que le habían informado de los problemas de desamparo de Diego. Margot le creyó porque en aquel momento su cabeza estaba llena de otras preocupaciones, y tratar de averiguar por qué el general estaría preocupado por un vagabundo simplemente no tenía tiempo. Cada 2 días Margot venía a hablar con Diego. Traía libros y le leía historias interesantes. El médico le había dicho una vez que eso ayudaba a acelerar el proceso de salida del coma. Margot aprovechaba todas las ocasiones para estar a su lado. Y pronto el señor escuchó sus plegarias. Un día Diego se despertó. Abrió los ojos y exhaló bruscamente, como si acabara de salir a flote. Una enfermera acababa de entrar y al ver que el paciente estaba despierto, avisó inmediatamente al médico jefe. Este acudió unos minutos más tarde y examinó a Diego. Todas las lecturas eran normales, excepto la adaptación. El niño seguía postrado y no entendía dónde estaba ni qué le pasaba. «¿Qué me pasa?» «No pasa nada, no te preocupes», respondió el médico mientras se pasaba la mano por el pelo. «Estás en el hospital. Llevamos casi un mes vigilándote». «Vaya, ¿he dormido un mes?», preguntó sorprendido el joven. «Desgraciadamente sí», asintió el médico. «Pero no es un problema. Lo importante es que sigues vivo». «¿Pero qué pasa con los bandidos? Pueden matarme, ¿verdad?» «No te preocupes, ya están donde tenían que estar». El médico le ajustó la almohada y continuó. «Voy a llamar a alguien. Este hombre lleva mucho tiempo esperando verte».
¿Otra vez el comandante militar? Diego gritó asustado y le subió la tensión. La enfermera tuvo que administrarle una inyección para estabilizarlo. Lo último que necesitaba era caer en el olvido en su primer día de despertar. No, es el general Pugliese, respondió el médico con calma. Él ha estado pagando su tratamiento todo ese tiempo. Y nos ha pedido que hagamos todo lo posible para que recapacites. Ya veo, dijo Diego con un fuerte suspiro. Estás a salvo, dijo el médico con una sonrisa. Por cierto, dentro de poco llegará una chica que también ha estado esperando a que despertaras. ¿Quién es? Preguntó Diego entrecerrando el ojo derecho. 10 minutos más y lo sabrás, dijo el médico mirando el reloj. Diego estaba impaciente por saber quién era. Al mismo tiempo, por alguna razón, no había pensado en Margot. Al fin y al cabo, ella no le había dado ninguna razón para seguir comunicándose. Así que se limitaron a tener una agradable charla y a tomar una taza de té en casa de ella. Pasaron 10 minutos y Margot se asomó a la habitación. Miró a Diego fijamente a los ojos durante unos segundos y luego se levantó de un salto y lo abrazó. «¡Cuánto he esperado este día!», dijo e hizo llorar a Diego. «Lo siento», dijo, «no pretendía pedir dinero a los transeúntes y ser la marioneta de otra persona». «Por fin lo has entendido», respondió ella y también lloró. «¿Qué quieres decir?», preguntó Diego. «Hace un mes, cuando te llevaron a la oficina de alistamiento, estabas dispuesto a ir al ejército o a la cárcel», le recordó Margot. «Y dijiste que no te importaba dónde estuvieras, siempre que no estuvieras en la calle. Incluso me regañó por encontrarte enfermo». «Tenías razón», asintió con la cabeza. «Estaba dispuesto a alistarme en el ejército, pero lo hice por ti. Sufriste por mi culpa. Aquel día te regañó el comisario militar». «¿Lo dices en serio?», parecía sorprendida. «Claro que sí», respondió Diego. «¿Por qué, sino yo, un hombre enfermo, iba a acceder? Me atraías, pero me daba vergüenza decirlo». «Dios, Diego, ¿por qué no lo dijiste?». Era una pregunta retórica, pero la contestó. «Tenía miedo de que dijeras que no». «A eso conducen a veces las dudas». Margot le besó en la mejilla. «Por cierto, el general sigue viniendo a verme. Me lo ha dicho el médico», añadió Diego. «Sí, estuvo aquí y estuvimos hablando de ti», confirmó Margot. «¿Quién es?». «No lo sé. Dijo que había venido a inspeccionar la oficina de alistamiento militar», respondió Margot encogiéndose de hombros. «Estaba al corriente de las irregularidades de su trabajo y también de tus problemas». Diego frunció el ceño, aparentemente tratando de imaginarse al general en su mente, pero no lo lograba, porque los militares no eran sus amigos, y mucho menos conocidos. Probablemente lo habría pensado si la puerta de la habitación no se hubiera abierto y el señor Pugliese no hubiera aparecido en el umbral. «Ah, te pareces mucho a mi difunto hermano», dijo el general mirando a Diego de cerca. «Hola, estaba hablando de ti», le saludó Margot. «Hola, gracias», le agradeció él. «No esperaba encontrarme contigo». «¿Quién eres de verdad?», Diego exigió una explicación. Eduardo Pugliese se sentó en el borde de la cama, le puso la mano en el hombro y empezó a hablar. Resultó que su hermano Alejandro era un gran hombre de negocios. Todo el mundo en la ciudad estaba deseoso de trabajar con él y firmar contactos lucrativos. Había una diferencia de 2 años entre él y su hermano. Solo él en un momento dado había decidido conquistar el ejército y hacer carrera allí. En principio, lo consiguió, de teniente a general. Sin embargo, Alejandro era mucho mejor pensando y entendiendo de comercio. Eduardo no sabía cómo salirse con la suya, así que siempre se mantuvo al margen. Se decía de él que era el oficial con más principios e incorruptible. Nunca aceptó un soborno ni dejó que otros lo hicieran. Al fin y al cabo, Eduardo castigaba severamente a quienes deshonraban el honor del ejército.
Era el único que se llevaba bien con su hermano. Alejandro no había dado ni una sola vez en su vida motivo para cuestionar su lealtad. Apoyaba a su hermano en todo e incluso le ofreció hacer negocios con él. Sin embargo, Alejandro se negó, diciéndole que nunca cambiaría la vida militar por dinero. Así que vagó por los cuarteles hasta que finalmente consiguió un puesto en el cuartel general. Pronto se convirtió él mismo en jefe al ser ascendiendo al rango de general. Pero eso fue toda la vida de Eduardo. Pero Alejandro y su mujer murieron en un accidente de coche. Y ocurrió justo el día de su cumpleaños. Había ido con Carla a la casa de campo, donde esperaban invitados. La carretera estaba resbaladiza, porque el día anterior había llovido mucho. Alejandro perdió el control y el coche se estrelló. Murieron en el acto, pero a su hijo pequeño nunca lo encontraron. Estaba en el asiento trasero, pero cuando llegaron la policía y los equipos de rescate, no encontraron a nadie. «Perdone, ¿qué tiene que ver eso conmigo?», preguntó Diego interrumpiendo al general. «Ocurrió hace mucho tiempo». «Sí, el accidente ocurrió hace 23 años», asintió Eduardo. «Yo estaba empezando mi carrera. Ahora soy general y he alcanzado las cotas a las que aspiraba». «Pero aún no me has contestado. ¿Qué tiene que ver Diego?». Margot interrumpió la conversación. «Bueno, cuando vine a la oficina de alistamiento y vi las grabaciones de la videocámara», respondió el general, «me fijé en un lunar que tenía en el lado derecho del cuello». «Yo tengo uno», dijo Diego pasándose la mano por la característica marca. «Mi hermano Alejandro nació con la misma marca de nacimiento», sonrió el general. «Yo también le llamaba el favorito del sol. Y también bauticé a su hijo. Por eso recuerdo cómo era. Cogí a Alfonso con mis propias manos. Sí, Alfonso. Así llamaron a su hijo al nacer». «Así que yo», dijo Diego, pero el general no le dejó terminar. «Sí, eres hijo de Alejandro y Carla, lo que te convierte en mi sobrino». «No puedo creer que me criara en un orfanato, donde me trajeron unos vagabundos», dijo Diego. «Y luego deambulé por ahí, buscando mi camino en la vida y sobreviviendo». «Es más probable que los indigentes te recogieran del coche destrozado y te llevaran al orfanato», añadió el general. «¿Pero por qué no me encontraron enseguida?», preguntó Diego. «El accidente ocurrió en otro pueblo», respondió Eduardo. «Registramos todo el lugar. Al parecer estuviste un tiempo con los desamparados antes de que vinieran aquí y te pusieran al cuidado del Estado». Para ser sincero, Diego se quedó estupefacto cuando oyó todo esto de labios del general. Pensó que sus padres eran alcohólicos y se deshicieron del niño. Así fue como acabó en un orfanato, donde no le gustaba y se escapaba a menudo de allí. Y luego estaba la verdad, que era tan abrumadora que tenía un efecto asombroso. Ni siquiera Margot ocultó su sorpresa. Ella también escuchó al general con la boca abierta. No podía creer que aquello hubiera sucedido. Por otra parte, era bueno que el niño sobreviviera y no pereciera a manos de delincuentes. ¿Quién sabe si, por ejemplo, habían pasado por ahí traficantes del mercado negro y podrían haberse aprovechado fácilmente de la situación? Pero el niño tuvo suerte y, aunque fue encontrado por vagabundos, pronto se encontró a salvo y bajo el cuidado del Estado. «Pasé toda mi vida en el ejército y no pensé en tener hijos», continuó el general. «Y luego, cuando lo decidimos con mi mujer, resultó que no podía tener hijos. Así que vivimos con Aurora hasta que murió de un ataque al corazón hace 2 años». «Lo siento, no lo sabíamos», dijeron juntos Margot y Diego. «No pasa nada, no pasa nada. Durante mucho tiempo no pude aceptarlo, pero luego me di cuenta de que tenía que seguir adelante con mi vida, y todavía guardo el recuerdo de mi hermano. Y tú eres igual que mi hermano, sois como 2 gotas de agua». El general sacó una foto de su cartera de cuero y dijo:
Aquí está mi hermanito. Diego miró la foto y se quedó boquiabierto. Realmente se parecía al hermano del general. Tenía el mismo lunar en el cuello, el mismo pelo rizado y el mismo color de ojos que Alejandro. Entonces Margot miró la foto y también encontró un parecido total. Diego era realmente el hijo del hermano muerto del general. Por cierto, le espera una herencia, añadió Eduardo Pugliese. ¿Cómo que una herencia?, preguntó Diego sorprendido. Tu padre era un hombre de negocios, ya te digo, respondió el general. Creo que ha habido mucho interés en él. Tras la muerte de mi hermano no quedó nadie para dirigir la empresa, así que la vendí. Deposité las ganancias en el banco, y ahora son tuyas, eres millonario. Diego quedó de nuevo conmocionado por esta información, como si le hubieran echado un cubo de agua fría. Al mismo tiempo, por si acaso, el general le sugirió que se hiciera una prueba de ADN. El muchacho aceptó, sobre todo porque no tenía nada que perder. Todo lo que podía pasar en su vida ya había pasado. Diego recibe pronto el alta hospitalaria y empieza a salir con Margot. Aún le quedaba por delante un largo periodo de rehabilitación, pero una cosa era cierta. El chico no necesitaba volver a la calle, y eso le hizo pensar en el futuro, en su lugar en esta vida. El tío, como había prometido tras los resultados de la prueba de ADN, redactó los papeles necesarios y Diego se convirtió en el propietario de una herencia multimillonaria. Poco a poco, los encuentros entre Diego y Margot se convirtieron en una relación seria. Él le confesó que no podría sobrevivir sin ella y le propuso vivir juntos, sobre todo porque era necesario ayudarla con su padre discapacitado. Margot aceptó, pues se había enamorado aún más de él durante el mes que había pasado en el hospital. Incluso quería llevárselo a casa y curarlo allí, pero se resistió, consciente de que solo los médicos podían devolverle la vida. Eduardo Pugliese ayudó a Margot a encontrar trabajo en otro hospital más prestigioso. Tuvo que dejar la clínica anterior porque ya no podía tolerar más burlas y humillaciones. Al mismo tiempo, el general no toleró el desorden en el centro médico en cuestión y utilizó sus conexiones para iniciar inspecciones y procedimientos. También inició un juicio en el que los acusados eran una banda de extorsionadores, la misma que había aterrorizado a todos los indigentes y que también estuvo a punto de matar a Diego. Fueron acusados de varios cargos y enviados a prisión por orden judicial. Ahí debían pasar varios años. En cuanto al antiguo comandante militar, se rumoreó que solo había sido contratado como vigilante nocturno en un centro comercial. Fue sustituido por otro militar, duro pero justo. De todos modos, el general Pugliese puso las cosas en orden y empezó a pensar en retirarse pronto y establecerse aquí definitivamente. Al mismo tiempo, Diego no gastó inmediatamente el dinero, aunque tenía un ardiente deseo de hacerlo. Tras consultar con Margot, decidió estudiar. Ella le ayudó a preparar los exámenes de ingreso y él los aprobó. De todos los campos de estudio, Diego eligió economía y marketing. Se suponía que los conocimientos en estos campos le ayudarían en el futuro. Estudió con diligencia e hizo algunos progresos. Sus profesores le auguraron una brillante carrera en alguna empresa de renombre. Al fin y al cabo no sabían que ya era millonario. Diego no hacía ostentación de su riqueza. Quería que le trataran como a los demás alumnos. Y no pedía ningún trato preferente especial. Estudiaba sobre una base general. Así fue hasta que se graduó y avanzó hacia su meta. Desde entonces, de alguna manera, 5 años han pasado volando. De camino a casa desde el trabajo, se detuvo en el supermercado para comprar comestibles y dulces. No solo le esperaba su amada esposa, sino también sus 2 hijos. Margot dio a luz a gemelos, 2 niños preciosos llamados Alejandro y Eduardo. Mientras tanto, en la casa reinaba un ambiente festivo.
Diego llamó por teléfono y le dijo a Margot que pusiera la mesa. Subió al piso, abrió la puerta en silencio y solo entonces dijo: «Cariño, hoy es nuestro cumpleaños». «No lo entiendo. En invierno me felicitamos». «Y aún faltan 3 meses para tu cumpleaños». Margot se sorprendió. «He firmado nuestro primer contrato en la empresa». Besó a su mujer. Diego contestó: «¡Qué bien! Entonces sí que vamos a celebrar una fiesta». El caso era que después de graduarse, Diego se había dedicado a los negocios, igual que su difunto padre. Su tío le había ayudado con su preferencia y le había dicho por dónde empezar. En ese momento Eduardo Pugliese se había establecido por fin en la ciudad y había aprendido las particularidades locales del comercio y la producción. Había preparado el terreno para su sobrino con antelación. No tardó mucho en abrir su propia empresa. Al principio, tuvo que hacer funcionar todas las conexiones y la logística. Pero valía la pena y pronto aparecieron los primeros clientes. Sin embargo, resultaron ser clientes pequeños y hubo que buscar empresas más grandes. Diego se esforzó al máximo y al cabo de un tiempo la fortuna le sonrió. Encontró grandes clientes y firmaron lucrativos contratos con su sorpresa. Decidió celebrar una fiesta para celebrarlo. Su tío Eduardo también vino a felicitarle. No podía perderse semejante acontecimiento. Una vez más, le da la enhorabuena. Desea que Diego y Margot no se queden aquí y que sigan progresando. Prometió apoyarles mientras tuviera fuerzas. A su vez, su sobrino y su esposa le estaban inmensamente agradecidos. Si no hubiera sido por él con aquella prueba, no habría pasado nada. Diego habría vivido su vida errante y Margot probablemente habría ido a trabajar como simple enfermera por culpa del comisario militar. Pero la vida había decidido sus destinos de otra manera. Diego siguió los pasos de su padre y creó una asociación benéfica para los sin techo en su honor. Recibía dinero de quienes sentían empatía por los pobres y los sin techo. Al fin y al cabo, no todos estaban en el fondo por sus malos hábitos. Diego lo recordaba bien y nunca lo olvidó. En el futuro, iba a llevar su empresa al gran público y al hacerlo, iba a construir unos cimientos sólidos para su familia. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.